Bueno chicos, tengan ustedes unos muy buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en su clase de ciencias sociales. Para mí pues es un placer estar con ustedes, y lo digo en serio. Y nada, chicos, sean ustedes, ok. Bien, entonces hoy vamos a empezar con un nuevo tema, vamos a arrancar con un nuevo derecho básico de aprendizaje. Ya se dio por finalizado el tema de lo que fue la multiculturalidad, lo que fue la diversidad cultural, y vamos a hacer una evaluación. Sin embargo, pues como el periodo lo unieron, entonces pues al final vamos a hacer una sola evaluación por todo. Igual pues también se toma esta decisión de evaluar una sola vez con el propósito de que nos alcance el tiempo, porque tenemos unas clases bastante limitadas, cada 15 días una clase. Bueno, entonces arrancamos el derecho básico de aprendizaje 5, que es el que vamos a arrancar a estudiar. Dice, analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar los conflictos bélicos. Eso es lo que vamos a ver durante todo este resto de periodo. ¿Listo? Por supuesto, tiene cuatro propósitos. Vamos a arrancar por el primero, obviamente. Entonces, lo que nos invita a este propósito es a reconocer los avances militares, tecnológicos y científicos que las potencias utilizaron durante las dos guerras mundiales y otros conflictos acaecidos en el siglo XX, y asume una posición crítica frente a todos. Entonces, aquí es donde venimos. El trabajo que vamos a hacer hoy es sobre una posición crítica que ustedes van a tener. Vamos a hacer un ensayo. Yo te decir las pautas para el ensayo. El título es Geopolítica Contemporánea. Vienen otros tres propósitos, pero eso lo vamos a desarrollar bueno, después con más calma. ¿Listo? Entonces, para poder entender los avances tecnológicos sociales que se dieron en el siglo XX, solamente tenemos que hablar de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría para poder entender cómo fueron esos avances tecnológicos, militares, científicos, que nos llevaron hasta hoy, precisamente estar al frente del computador, del celular. El computador pues, básicamente nació con la Segunda Guerra Mundial, gracias a Alan Turing, que fue ese científico que falleció mordiendo una manzana, y por eso pues Apple, Steve Jobs, en honor a Alan Turing, o Turing como lo quieran llamar, en honor a esa manzana que él mordió bueno, para suicidarse porque la manzana estaba envenenada. La marca de Apple es esa manzana mordida. ¿Listo? Entonces, entre otras tantas cosas que nacieron en estas guerras. Bueno, entonces arrancamos por la Primera Guerra Mundial. Resulta que a finales del siglo XIX, es decir, por allá en 1900, 1890, 1900, se llamó la Belle Époque, que fue la época más brillante de la humanidad. Todo el mundo estaba con plena revolución industrial, estaba en plena revolución filosófica, la economía andaba de maravilla, el arte andaba de maravilla, la filosofía andaba de maravilla, las sociedades andaban de maravilla, todo andaba de maravilla, por eso se llama la Belle Époque. Y lo que nunca se imaginó esa gente es que después de la Belle Époque lo que iba a venir era una guerra mundial. Entonces, pues es algo que es bueno resaltar, porque el mundo prácticamente en esa época la gente lo concebía como algo perfecto. Y sin embargo, pues lo que le sucedió fue una guerra, o la Gran Guerra. Entonces esta guerra se desarrolló entre 1914 y 1918. Precisamente el detonante fue en los Balcanes, fue por la muerte del archiduque Franz Ferdinand, o Francisco Fernando. Y pues resulta que Francisco Fernando era el último heredero que quedaba a Austria-Hungría. Entonces el tío, creo que era el tío, pues el man quiso buscar culpables, porque prácticamente con la muerte de Franz Ferdinand acababa la dinastía, ¿sí? Entonces, pues el man buscó culpables. Alemania le lavó la cabeza al bueno, al tío del archiduque asesinado para que atacara a Serbia, y efectivamente, pues como dicen por ahí, se fueron a,
a las armas. En esta época existía el sistema de alianzas. En esa época el sistema de alianzas era básicamente, si usted se mete con él, se mete conmigo. Entonces, eso fue básicamente el sistema de alianzas fue lo que llevó a que todo el mundo se metiera en esta guerra. Entonces, Alemania se metió a ayudar a Austria-Hungría, Italia apoyó a Alemania y a Austria-Hungría, Francia apoyó a Serbia, perdón, Rusia apoyó a Serbia y Francia apoyó a Rusia. Y bueno, después Inglaterra entra a apoyar a Francia y a Rusia, bueno, y fueron llegando todos en la Primera Guerra Mundial sin querer queriendo, fueron llegando con este tema del sistema de alianzas. Por un lado, bueno, fueron la Triple Alianza, que fueron las potencias centrales, el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, que era Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Vale la pena aclarar que Reino Unido y Francia habían acabado de hacer las paces de una guerra que duró como 800 años, y precisamente eso se llamó la doble entente, se llamó ese pacto que hicieron los franceses y los ingleses. Y después pues se unió a esa triple entente el Imperio Ruso. ¿Listo? Y pues arranca aquí la Primera Guerra Mundial. Como dice en esta parte del texto, Alemania se rindió. Bueno, perdón, Alemania aceptó las condiciones de armisticio, que básicamente lo que planteó Estados Unidos cuando entró a esta guerra fue como que dijo, bueno, paremos un momento porque no sabemos por qué nos estamos matando. Entonces esta guerra prácticamente no tuvo vencedores. Supuestamente iban a quedar todos en tablas, sin embargo Francia se encargó de que en los diálogos le echaran la culpa de toda Alemania. Y Alemania, pues al final, como se dice vulgarmente, la acabaron entre todos los europeos, la obligaron a pagar toda la reconstrucción de Europa, y obviamente pues Alemania solamente en el primer año de arrancar con este castigo, pues era un estado fallido. Alemania aguantó mucha hambre, la pasó muy mal después de la Primera Guerra Mundial, y precisamente eso hizo que naciera un nacionalismo tan radical como fue el de Hitler. ¿Sí? Para muchos historiadores y para muchas personas que conocen o que han estudiado la historia, entre eso me involucro, la Primera y la Segunda Guerra Mundial es una sola guerra. Sí, la primera guerra, una sola guerra que se dio en dos rounds, porque la segunda guerra fue consecuencia de la primera, que estuvo mal terminada. Entonces, eso dio, pues repito, la forma como terminó esta guerra fue la que le dio inicio a la segunda. Entonces, Alemania aparece un man como Hitler y con ese entusiasmo empieza a levantar a los alemanes y los empieza a levantar y los levantó. Eh, Él levantó la economía, bueno, levantó bastante temas políticos y económicos de Alemania, pues hizo que cayeran como presas fáciles. Pero obviamente, el cerebro de toda esta operación nacionalista, aquí en esta foto tenemos los tres nacionalistas de esta época de la Segunda Guerra Mundial, que fue Francisco Franco de España, el general Francisco Franco, aquí está Benito Mussolini y obviamente Adolfo Hitler. El cerebro de todo esto, el papá de los otros dos se llama Benito Mussolini. Él es perdón, él fue el que empezó su carrera política mucho antes que Francisco Franco y que Adolfo Hitler. Y él fue el que nació con el fascismo. El fascismo, pues hoy en día decirle fascista a alguien es una ofensa, pero el fascismo como tal es una doctrina política. ¿Listo? Y después, en la Convención de Yalta, que es donde se firma ya la guerra que se ganó, aquí está Winston Churchill, el inglés, está aquí Franklin Delano Roosevelt y por supuesto Stalin. ¿Listo? Entonces ellos fueron los vencedores, los ganadores, o mejor, los aliados. Listo, a ver, se me escapan detalles seguramente, se me olvidaron. Bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial viene el enfrentamiento que fue la Guerra Fría, empieza una desconfianza entre los estadounidenses y los soviéticos, empieza una desconfianza muy grande porque quedaron con armas nucleares y empiezan a querer
tomar el poder de Europa. Entonces, la mitad de Europa queda para el bloque oriental, que es el de la Unión Soviética, y la otra mitad de Europa queda para, básicamente para Estados Unidos. También queda para Inglaterra y también queda para Francia. ¿Listo? Entonces, a partir de estos conflictos, se desarrollaron armamentos, tecnologías de bastante importancia, de bastante envergadura para lo que hoy conocemos como civilización, para esta civilización, para la revolución electrónica que hemos vivido o que estamos viviendo o lo que hemos, sí, la que hemos vivido, porque muchos de nosotros ya nacimos después del microchip. El microchip fue precisamente uno de los causantes de que la Unión Soviética cayera. El microchip lo tenían los occidentales y con eso, bueno, la economía occidental emergió de manera, barrió con el resto de las economías, pues obviamente comunistas, y eso dio para que el sistema comunista también cayera. Hubo también el tema de Chernobyl, hubo también ese centralismo tan acérrimo que había, que solamente todas las decisiones se tomaban desde Moscú. Bueno, en fin, en esos tres eventos se desarrollaron bastantes armamentos y eso es lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la ejercitación? Es redactar un ensayo crítico donde relacione los avances militares, tecnológicos y científicos que las potencias utilizaron durante los conflictos bélicos del siglo XX. Para ello, el ensayo deberá contar con 5 párrafos mínimo. El primer párrafo debe ir la introducción, o sea, es decir, darle idea al general. En este texto, pues, bueno, en este texto no, perdón. Eh, Durante el siglo XX, en el desarrollo de las guerras mundiales y la Guerra Fría, se optó bueno, armamento, bueno, se desarrolló tecnología. Bueno, la introducción es una idea general, ¿sí? El segundo párrafo, pues ya empezamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en la Primera Guerra Mundial se desarrollaron tales armamentos, tales tecnologías. Ya después hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En el cuarto párrafo hablamos de la Guerra Fría. ¿Sí? Y finalmente un quinto párrafo, lo que hacemos es redactar una conclusión donde conjuguemos los tres párrafos de las tres guerras mundiales. ¿Sí? Entonces, básicamente como los niños, el primer párrafo es el inicio, el segundo, tercer y cuarto es el nudo y aquí está el desenlace de la conclusión. Es un ensayo crítico que ustedes deberán desarrollar. Estos chicos, entonces me vengo para acá. Yo les subí ahí unos avances tecnológicos, sin embargo, si quieren ir a otras páginas, por supuesto que pueden hacerlo. Hay videos en YouTube. ¿Listo? Importante la asistencia, muchachos. Lleguen, lo primero que hacen es asistencia, por favor. Si no asisten ahí, pues eh, el profesor Maribel le va a empezar a llamar. Bueno, aquí están los enlaces. Y también ahí va a quedar este video que se está grabando en este momento. Está la ejercitación. La ejercitación es el documento donde van a escribir el ensayo. Y finalmente pues está la videoconferencia donde nos vamos a estar comunicando. Entonces chicos, no siendo más, yo me despido. Espero que tengan un muy bonito resto de día. Dios los bendiga y estamos en contacto. Dios los bendiga chicos. Feliz día.